Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos, benvinguts. Es un placer estar con vosotras celebrando el segundo fin de semana de Brasil Secuestrado, que hoy está enfocado en la lucha antirracista, y en unos minutos comenzaremos con la emisión de un corto que se llama Sin Asas, Sin Alas, de una realizadora brasileña de São Paulo, Renata Martins, que durará unos 20 minutos. Y a continuación seguiremos con una mesa redonda donde participará Cece Mota, una gran actriz brasileña, Gemma Ferreón, que en representación de Son Racismo Barcelona o Cataluña, y la realizadora del filme. Podéis ver aquí a mi lado a la querida compañera Dai Sombra, que estará mediando la mesa redonda y que es compañera de las mujeres brasileñas contra el fascismo, de la Asamblea de Mujeres contra el Fascismo de Barcelona, que son las que han hecho la programación de hoy, que vamos a poder ver hoy. Deciros que estamos retransmitiendo desde el teatro, desde el Antic Teatre, dentro de las jornadas del Festival Grec, que como veis está vacío por causa de la pandemia, y es por eso que estamos ahora online. En principio estaríamos este fin de semana celebrando un encuentro organizado junto con las mujeres brasileñas contra el fascismo de Barcelona, pero estamos retransmitiendo por las redes sociales del Antic Teatre, el Facebook y YouTube. Mientras seguimos esperando, os cuento que Brasil Secuestrado es un programa de conferencias performáticas y cineforum con foco en la grave crisis democrática que está viviendo Brasil, y que continuaremos el próximo fin de semana, el tercer fin de semana y el último, el viernes 17, con Alice Ripoll y la obra y su compañía CREA, y la obra sobre preguntas, vergüenzas y cicatrices, y el sábado 18, el último día, con Capitalismo para Damis de Chalo Toloza y Laida Azcona. Y os dejo ya con el filme, con el corto Sin Alas, Sin Asas, de Renata Martins, y nos vemos a la vuelta, que ya estará mediada por Dai. Entonces podéis poner el filme donde podáis. Ô, tá indo aonde? Tô falando com você, moleque. Olá, olá a todos, olá a todas, olá a todes. Estamos de vuelta, ¿no? Desde de la sección de Brasil Sequestrado, que es un programa de conferencias performáticas y también de Cineforum, que llama la atención del proyecto destruidor, o sea, institucionalmente destruidor, que destruye las políticas públicas y también la cultura de este desgobierno que está ocurriendo en Brasil en manos de Bolsonaro. Estamos aquí transmitiendo en directo desde el Teatro Antic, ¿no? Dentro de la programación del Festival del Grec. Este año, ¿no? Estamos haciendo el programa que está súper direccionado a Brasil Secuestrado, sus realidades. Estamos en la segunda semana, está desde el 3 hasta el 30 de julio, y yo soy Dai Sombra, yo hago parte de la Asamblea de Mujeres Brasileñas contra el Fascismo. Estamos junto, ¿no? Con Antic Teatre,
junto también con Isabel, junto con Edu, hacemos, digamos, la programación de este fin de. Y para ello hemos acabado de ver el corto y contamos con invitadas ilustres para que podamos un poco charlar, un poco reflexionar y trazar, digamos, las realidades que puede atravesar un cuerpo, ¿no? O una cuerpa negra cuando el gobierno legitima muchas cosas. Para ello, voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas. De verdad, estamos muy, muy, muy contentas y agradecidas en tenerlas. Tanto Renata Martins, que es la directora y roteirista del corto que acabamos de ver. Tenemos Zezé Mota, que es una actriz estupenda desde, creo que de Brasil para el mundo, que tiene una historia profesional muy representante en Brasil. Y también tenemos desde aquí, ¿no? De Barcelona, de Cataluña, tenemos a Gemma Ferreón, que es también una de las personas que hace parte, ¿no? De ese racismo y más que yo lo que quiero ahora es que vosotras habláis, que vosotras os apresentáis, ¿vale? Yo pediría primero a Renata que se presentara, porque creo que nadie mejor que hablar de uno mismo que esta persona en primer plano. Después me gustaría que Zezé también, Zezé Mota, pudiera también presentarse, ¿no? Aunque no hace falta presentaciones, pero para reiterar quién es esta persona, esta invitada que tenemos hoy, y después a que Gemma también pudiera también a presentarse y nada, y dar las bienvenidas. Y Renata, pues te escuchamos. Olá, buenas tardes Brasil, buenas noches Barcelona. Eu me chamo Renata Martins, vivo em São Paulo, em la periferia. Sou diretora e guionista del curta Sin Alas. Agradeço o invite de la programação de Brasil Sequestrado. Estou aqui para podemos conversar um pouco mais sobre o curta, sobre as questões raciais em Brasil, que se passa por la população negra e periférica daqui. Obrigada. Zezé o no, a ver si ahora la escuchamos. Aún no se escucha, Zezé. A ver si podemos conectar el audio. Tem que habilitar o áudio, Zezé. ¿Logramos? Bueno, si quieres, de momento escuchamos un poco a Gemma y luego después volvemos a Zezé. ¿De acuerdo? Hasta que Zezé ponga el audio. Gemma, bienvenida. Preséntate, queremos conocerte un poquito más. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a esta sesión en la cual esperamos aprender mucho. Yo, bueno, formo parte de la entidad So Racismo de Cataluña, soy responsable de incidencia y además portavoz de la entidad. Y por otro lado también formo parte del colectivo Catarsia, que es un colectivo de asiático-descendientes de Cataluña. Y nada más, muchas gracias y bueno, ahora hablamos. Sí, ahora hablamos, vamos a seguir hablando a la raíz, ¿no? Ahora Zezé ya está aquí, perfecto, pues te escuchamos, Zezé. Buenas tardes, Brasil. Buenas noches, Barcelona. Eu sou Zezé Mota, atriz e cantora. Eu vivo em Rio de Janeiro e me gostaria de agradecer este convite, essa invitation para participar de um festival tão importante como esse e uma discussão tão importante também. Vale, perfecto. Espera que tiene aquí el micrófono, me está pasando, venga, cositas del en vivo. Muchísimas gracias a vosotras, creo que es un momento muy contundente, ¿no? La película, lo que estamos haciendo hoy, esta charla. Y me gustaría, antes que todo, ¿no? Hemos visto la película, me gustaría antes preguntar a Zezé
y preguntar después a Gemma qué le transmitió el corto, o sea, cuál fue la sensación que habéis tenido de ver el corto Señalas. Puede ser Zezé para empezar. Para mí es un aperto muy grande en corazón por saber que todos os dias algumas madres em Brasil passam por essas dolores e todos os dias algum jovem é vítima da polícia sem ter razão, é vítima de las balas perdidas. É muito triste, como diz Renata, saber que esses jovens não têm asas e ficam indefesos, vulneráveis à violência que se passa por acá. Me mexeu muito, estou muito emocionada e triste, porque isso não é realidade. De verdad es que sí, que es un nudo en el pecho ver una película de esta y sentir la realidad tan cercana, ¿no? Me gustaría también escuchar, Gemma, ¿qué te transmitió, ¿no? ¿Cuál fue la sensación que tuviste al ver el corto? A mí, bueno, igual que a Cece, ¿no? A mí me conmovió muchísimo. De hecho, hubo una parte, ¿no? También cuando la madre consuela al niño que ya no pude aguantar más y me cayeron, ¿no? Sentir, ¿no? Empatizar, ¿no? De alguna manera con el film. Y también mucha tristeza al ver, ¿no? Como muestra de que desde pequeños, cómo se interioriza, ¿no? Desde tan pequeños la violencia. Cuando el niño dice, ¿no? Que yo de mayor quiero ser... quiero, ¿no? Tener protección contra las balas, también, ¿no? La parte de esta violencia policial gratuita, cruel, que reciben también los cuerpos de personas negras. Pero también, por una parte, me gustó ese final un poquito más esperanzador, ¿no? Que al final siempre se tiene que tener porque la lucha sigue. Y sin esa esperanza sería muy complicado, ¿no? Seguir en esta lucha que es larga y dura, porque toca muchas emociones a todo el mundo. Es algo duro, ¿no? Y aunque la realidad no sea la misma, también me toca muchas teclas, ¿no? Me ha tocado muchas teclas. Entonces es igual, te sientes, o sea, es duro. Exacto, exacto. Yo creo que, bueno, la charla, ¿no? Vamos a charlar un poco en volta del corto, porque de verdad hay mucho lo que hablar, hay mucho que reflexionar, ¿no? Creo que se habló muy bien desde la perspectiva de una madre, de una familia, así también como Gemma habla, ¿no? De cómo es la realidad de este niño, ¿no? Antes de entrar un poco de la desenvoltura, me gustaría ahora pasar la palabra para Renata, que hablase un poco qué te inspiró, o sea, a hacer este corto, ¿no? O sea, sí que sabemos que la inspiración es la realidad, pero ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál fue el timón que te hizo decir, voy a hacer un corto sobre eso, ¿no? Nos gustaría un poco saber esto. ¿Cuál fue tu inspiración, desde la inspiración social, pero algo también intrínseco tuyo que dio este impulsionamiento, ¿no? Por favor. Sí, el cortometraje nació en 2014-15, quando eu tive contato com a história de Loninho Douglas, um jovem que vivia em Zona Norte, em São Paulo, que saiu de sua casa para ir à padaria, confeitaria, e não voltou mais de sua casa. Pero essa história do personagem Hu poderia ser a história de qualquer jovem negro do mundo, não somente em Brasil, pero em qualquer lugar do mundo, tendo por base que o racismo é uma estrutura que avassala nossas vidas desde o tempo, né? Sí, eu creio que a história traz estado violento, muito violento,
que de forma sádica tem ceifado vidas, né? Senão somente, senão as vidas de los jovens, mas de sua família também. Pois quando uma bala atravessa um corpo de um jovem, atravessa toda a família, né? Nós sentimos, como você disse, a dolor de sua madre, de seu padre. Em la película, eu tenho trazer um pouco de esperança, né? Para que nós possamos, com nossas artes, poesia, repensar ou recontar a história, né? Não me interessa tampouco apenas a história como se dá, mas como possibilidades de existência. Sim, eu creio me alio ao realismo fantástico, né? Para imaginar que as crianças negras, sobretudo, podem ser o que quiserem, o que queiras, né? Se um super-herói, que pode ser que ainda que o Estado queira, queira tirar suas asas, nós resistimos e brotamos outras e outras e outras e outras. Sim, pero é um cortometragem que de certa forma me motivou a chamar a atenção da sociedade para a violência desse Estado que não tem face. É covarde ao ponto de interromper, interditar a vida, pero nós outros não conhecemos os rostos, pois policiais são apenas uma partícula da violência. Sim, o pedido, quem autoriza, as pessoas que validam essas ações. Sí, 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 sí. Pero Creo desculpa que por lo meu portunhol, estou aqui a tentar falar. no, yo creo que está súper, súper, súper bien. Es lo que decimos, cuando los asuntos son importantes, intentamos siempre entendernos, ¿no? Hay un lenguaje que sobrepasa el lenguaje solamente verbal, ¿no? Y aparte que tu curto habla mucho ya, o sea, habla mucho de ti. Estábamos hablando un poco antes, es agridulce, ¿no? Tiene ahí una realidad que es muy dura, pero al final, con esta parte de las alas, esta imaginación infantil y poética, es lo que has comentado tú, nos da otras posibilidades de existencia. Y una cosa que me gustaría también hablar, y me gustaría un poco hacer la pregunta enfocada a CC, que has hablado, ¿no? Cuando hablaste de la sensación de la película, hablaste esto, la sensación de una madre, la sensación de una familia que pierde este miembro, ¿no? Y Renata lo reforzó desde este punto, no es solamente el asesinato de una persona, se asesina conjuntamente toda esta familia, todo este eje, ¿no? Y la interpretación de la madre es muy bonita, o sea, ella hace una interpretación que nos hace llegar, no sea como madres, como tíos, o sea, como personas adultas que tenemos descendientes en nuestra familia, no tenemos niños jóvenes negros en nuestra familia. Y me gustaría eso, quizás se me pudiera, nos pudiera, ¿no? Explicar también desde su mirada también como actriz, esta mirada también más crítica, más técnica, ¿cómo te hizo llegar esta sensación de esta madre, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí es como que me tocó hondo todos los, como no tiene sentido después de esta pérdida. Y me gustaría un poco que Zezé pudiera un poco comentar, porque creo que lo que hablaste al principio, lo que te tocó, es algo que merece ser cuestionado, ¿no? ¿Cómo se queda esta familia? ¿Cómo ves tú desde tu experiencia y cómo ves la actriz, ¿no? ¿Cómo pasó la actriz esta sensación para todas las personas que acaban de ver el corto? Sí, yo me quedé muy impresionada con la interpretación de la actriz que hace la madre, porque insistimos em dizer que quando
Isso acontece com um jovem, toda a família é abalada. Esse tiro não é somente no jovem, mas em toda a família. Eu me quedei aliviada que Jesus tenha sobrevivido para realizar seus sonhos. Isso me deixou emocionada, que é uma mensagem de esperança. Sí, y creo que la esperanza es algo que no podemos perder, ¿no? Y que el arte nos trae este camino de esperanza, ¿no? Aunque ahora mismo tenemos un gobierno que quiere, bueno, quiere no, hace recorte directamente con todo lo que es cultura, todo lo que fomenta estas otras narrativas, estas otras reflexiones, más que nada vemos que es necesario el arte en nuestra vida para mantener esta resistencia, ¿no? Me gustaría preguntar a... Dime, Renata. Um minuto, por favor. Claro. A mim me emociona muito ouvir Zezé, e sua emoção me emociona. Esse encontro de duas atrizes que Grace passou, que fez Mãe de Jesus, né? E ouvir você falar sobre ela, você falar sobre ella, é muito bonito, sobre a atuação. Sí, es algo que nos llega. Una cosa de la película también que me gustaría ir hacer un recorte para que podamos pensar, que Renata también habló, que es del sádico, ¿no? Cómo llega a ser sádico con la interpretación esta, ¿no? De el niño hablando, que solo tiene la harina y todo. Hay un poco de sadismo, ¿no? Esta cosa de legitimación de hacer el mal por el mal. Y tal como has comentado, Renata, eso solo viene porque hay una institución que lo mantiene. O sea, es una cosa institucionalizada que lo mantiene. Y hablando de eso, me gustaría también escuchar un poquito a Gema, ¿no? Porque también Gema trabaja desde una experiencia muy cercana con ese racismo aquí en Barcelona, donde ella también trabaja con estas incidencias, ¿no? Y son incidencias diversas, donde de una manera muy frecuente afecta más el cuerpo negro, el cuerpo racializado, ¿no? Y me gustaría que tú un poco hablases desde esta perspectiva, ¿no? De cómo es difícil cuando hay un Estado, cuando hay una ley, en Brasil, cuando hay un presidente que legitima estos tipos de actuaciones. Tú desde aquí, Gema, con tu experiencia, con tu labor, ¿cómo percibe, ¿no? Estos números, estos datos, que muchas veces queda difícil concretizarlo, ¿no? A nivel jurídico, que es algo totalmente ligado a una mirada étnica, a una mirada racial? Sí, como bien había dicho Renata, ¿no? Por ejemplo, entrando en el tema de la violencia policial, es solo una parte, ¿no? de ese racismo de Estado que vulnera constantemente, ¿no? Sobre todo los derechos de las personas racializadas y migradas. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Estamos en una sociedad que a veces y desgraciadamente necesita datos para saber cuál es la magnitud del racismo, y en este sentido voy a dar una visión más fría, más de datos, pero también porque a veces se requiere, ¿no? para que realmente la gente sea consciente de que, sin ánimo de comparar el contexto de Brasil con el de Cataluña o el de España, es lo que nosotros queremos decir es que el racismo institucional aquí en España, en Cataluña, mata en las fronteras, mata con los centros de internamiento de extranjeros, mata con la explotación laboral, mata en los centros de menores. Y tiene muchas formas y muchas caras, ¿no? Es un racismo estructural que permea tanto el Estado como... Es un racismo además histórico que permea el Estado, las leyes y todas las capas de la sociedad. En cuanto a la violencia policial, por ejemplo, nosotros detectamos una impunidad avergonzante de las actuaciones abusivas y violentas de los policías, de los cuerpos de seguridad pública, avalado por las administraciones y por un sistema judicial también racista, ¿no? Nosotros desde 1999, que es donde se pueden empezar a sistematizar estos datos, llevamos 571 casos de abusos y violencia policial, en los cuales solo 4
policías han sido condenados y en ninguno de esos 4 casos se ha aplicado ni el agravante por racismo o por delito de odio. Entonces, estos datos muestran, ¿no?, que existe una impunidad en connivencia con lo que decimos, ¿no?, con las otras instituciones que provocan la vulneración de los cuerpos racializados de los derechos, ¿no? También con las paradas por perfil racial, donde sabemos perfectamente que es el elemento más básico de la violencia policial, que es una puerta abierta a la vulneración, abusos y otras violencias mucho más graves, ¿no? Y recordemos que estas paradas por perfil racial son cotidianas, son sistemáticas y sistémicas, forman parte de este racismo de Estado para controlar a los cuerpos racializados, para mantener una hegemonía blanca y para mantener el poder y vulnerar constantemente nuestros derechos porque no interesa un sistema capitalista neoliberal donde nosotros solo somos cuerpos instrumentalizados para el beneficio, ¿no?, de unos pocos de esta hegemonía. Sí, sí, no, toda la razón. Creo que es una realidad, o sea, es una realidad que se vive en Brasil, es una realidad que se vive aquí, y si vamos a hacer una pesquisa más a fondo, tal como Renata habló, ¿no? El racismo es una cosa que engloba toda la parte del mundo, infelizmente, ¿no? Por eso que creo que esta película puede llegar a la visión de mucha gente que está en primera piel y muchas otras personas que tienen conciencia de que eso pasa, ¿no? Porque siempre esto, ¿no? De que digamos, la ficción imita la vida, ¿sabes? Y no al revés. Es siempre, o sea, la ficción imita la vida. Eso es un recorte de una realidad. Y tal como dijo Renata antes, la película Cien Alas viene inspirada en un personaje, ¿no? Un personaje verdadero. Entonces, me gustaría que Renata hablase un poquito de este camino de inspiración también. Só complementando pouco o que Gemma trouxe sobre a importância dos dados, né? Nós outros, segundo os dados apresentados em el mapa de la violência em 2017, um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos em Brasil. Sim. A partir desses dados, a ONU iniciou uma campanha intitulada Vidas Negras por el fim de la violência contra a juventude negra. Se em 2017 eram a cada 23 minutos, né? É possível que com a ascensão de um governo que aplanca o extermínio de juventude negra, talvez, né? 23 minutos, hayamos legado a los 10 minutos, a 5 minutos, quem sabe, né? Então, nós outros, a violência contra a juventude negra não é, ela como posso dizer, ela não nasce com o governo de Bolsonaro, pero potencializa com o governo de Bolsonaro. Nossos corpos vêm sendo assassinados há muito tempo, né? Então, o que nos assombra é que não temos mais dados, não temos mais investigação, não temos mais quem apure ou quem denuncie o governo que valida tal violência, né? Que não investiga os policiais, enfim. Então, creio que nós outros nos sentimos totalmente abandonados em um país que valida nosso extermínio, né? Que valida a violência, né? Creio que o personagem de Zu é uma construção ficcional, pero também trago muitas coisas de minha família, de afeto, de carinho, de educação, de celebração que encontro em las famílias negras, pero que o audiovisual brasileiro não tem, não mostra estas famílias. Então, eu crio uma família comum, né?
de paz, jóvenes negros que fizeram a universidade, pero la mãe, la madre, né, é uma empreendedora, o padre está começando um novo trabalho, é uma família em construção, pero quando o Estado chega, atravessa toda a possibilidade de extensão desta família, né? Então, eu creio que os personagens são facilmente identificáveis com mi prima, mi madre, sua tia, sua irmã, suas amigas, são pessoas comuns que nós encontramos durante o dia em la universidade, em la calle. Sí, então, é muito importante também trazer esta história para uma família funcional, que não tem muitas ausências econômicas, eles vivem em uma casa bonita, porque nós temos a imaginação que somente jovens empobrecidos são mortos. Não, são mortos por cor de sua pele, seja de classe média ou de periferia. Pero óbvio que quanto mais vulnerável economicamente, mais exposto à violência os jovens estão. Os jovens estão. Pero eu também trouxe a violência para a luz do dia, para não haver dúvida, né? Porque sempre há uma questão quando se utiliza autos de resistência, há uma certa questão que resistiu à prisão, estava armado, estava quando nós trazemos essa história para a luz do dia, dizemos também que não há horário para que a violência interrompa nossas vidas. Nosotros tenemos ahora una campaña que se llama Vidas Negras Importan. Es una campaña fuerte y necesaria. Sim. Nesse momento. Uma campanha global, né? Que desencadeou nos Estados Unidos, né? E que tem tomado conta de todo o mundo, né? Pero potencializou com o assassinato de George Floyd, né? E agora nós temos utilizado a luta para nos emanarmos a comunidade negra em diáspora, né? Para que nós consigamos aumentar nossas vozes. Y muy importante, ¿no? Lo de la campaña, porque la campaña llegó aquí también, ¿no? Yo soy natural de Río de Janeiro y ya llevo aquí unos cuantos años, casi 20, y claro, soy una experiencia de un cuerpo negro transitando, no en este caso por España, porque Barcelona no fue el punto solamente que yo viví. Y hemos hecho aquí también el acto, se hizo el acto de Vidas Negras Importan, y para mí, por ejemplo, fue un marco, después de casi 20 años estando aquí, hacer un encuentro, aunque desde de un motivo muy triste, pero venir, ¿no? Y tener toda esta gente ahí unida, todos mis hermanos y hermanas, fue muy considerable. Y en este caso también me gustaría preguntar a Gema, porque Gema también ya lleva aquí bastante tiempo, ella estuvo aquí, ¿no? Cuando pasó eso. ¿Cómo tú percibió, Gema, este movimiento, ¿no? social totalmente pautado en la idea de los cuerpos negros, de las vidas negras? Tú que eres una persona que está siempre con las experiencias, las incidencias, la historia en manos, pero por una vez has visto que estas historias ganaron como una proporción, no tanto de dentro a nivel burocrático, pero de fuera. Estamos aquí, existimos, eso pasa, ¿no? Me gustaría que comentase un poco tu perspectiva desde esta experiencia, ¿no? Ya que hemos traído esto de lo Vidas Negras Importan y llegó aquí a Barcelona, llegó a España y Barcelona llegó con una fuerza muy grande.
Sí, de hecho la respuesta global, ¿no? A raíz del caso de George Floyd ha sido tremendo. También aquí en Barcelona se ha sentido mucho, ¿no? Como las personas negras y afrodescendientes han salido a la calle, han reivindicado, ¿no? Dentro del espacio público y han sobre todo puesto el foco en el cuestionamiento del sistema securitario, ¿no? En esta lógica punitiva que no funciona, que mata cuerpos y que además es ineficaz completamente, ni siquiera para protegernos, ¿no? Entonces es un poco, ha puesto en cuestión y el foco en estas actuaciones policiales y sobre todo eso, ¿no? Se ha visto obligado desde los cuerpos de seguridad pública a dar respuesta, que no la ha dado, este es el caso también, ¿no? En este momento no ha habido un cuestionamiento necesario para dar respuesta a estas reivindicaciones sociales. Creo que esto es importante saberlo, que no ha habido un cuestionamiento real, no hay una voluntad política, no hay ni siquiera para establecer mecanismos de control y evaluación efectivos que puedan parar, ¿no? Este tipo de violencias y tampoco creemos que a largo plazo no estamos viendo que se vaya a hacer y esto es un problema. Por otro lado, ¿no? Esta unión y esta solidaridad frente, ¿no? a todos varios colectivos también antirracistas y unidos, ¿no? por esta campaña, debemos sobre todo empujar ahora que creemos que es el momento oportuno para poder realizar esos cambios que hace demasiado tiempo que no se están haciendo. Exacto. Renata trajo unos números, ¿no? de los asesinatos, ¿no? que existen en Brasil para la población negra, sin que nos están matando desde el principio y estamos resistiendo desde el principio también. Es muy importante no reiterar esta fuerza de que aquí estamos y hemos resistido a muchas cosas y seguiremos resistiendo, ¿no? por los nuestros y por las nuestras también. Y cómo es complicado, ¿no? Cuando se pone en un gobierno, ¿no? Un representante de un país, una persona que decide quién vive y quién no, ¿no? Pautado en este perfil racial. Y los datos, por ejemplo, ¿no? El año pasado, ya dentro del gobierno de Jair Bolsonaro, se ha duplicado la cantidad de jóvenes muertos en la ciudad de Río, para más de 2.500 jóvenes al año. Y estamos hablando que 15% de estas muertes a estos cuerpos negros, 15% son niños. Y si hacemos un recorte más detallado de estos 15%, 80% son niños y jóvenes negros. Entonces creo que esto habla mucho de tal cual, ¿no? Se está viviendo en Brasil esta realidad y o cuánto tenemos que estar, ¿no? Atentos y atentas a este gobierno que nos quita la vida y, o sea, está todo bien, o sea, no, ¿sabes? O sea, no está todo bien. Estamos aquí, estamos de ojo, estamos viendo, estamos conscientes, ¿no? Y una cosa que a mí me gustaría preguntar a CC en relación de esto, no sé si, además de ser una actriz, es una mujer con una experiencia, ¿no? Afro en su vida, o sea, toda su vida, toda su experiencia como mujer pasa por este camino, no tiene como no pasar por este camino. Y cuando hablamos también de racismo, ¿no? Hay muchas maneras de matar un cuerpo negro, ¿no? Desde un asesinato con bala, pero invisibilidad, falta de oportunidad, deslegitimación, o sea, hay muchas maneras de quitar nuestras vidas, ¿no? Y cuando hablamos también de la cultura, ¿no? De la vida del cine, de la tele, de la imagen, también sabemos que en Brasil hay toda esta historia. Y Zezé, pues, es una mujer contemporánea, pero que ya viene, ¿no? Ya tiene una estrada. Y, por ejemplo, ahora tenemos Renata, ¿no? Que es una cineasta negra, que dentro de la historia, aunque trae una historia muy dura, una reflexión muy dura, ella tuvo esta sensibilidad de poner
una familia negra, una familia normativa negra, como ella dijo, una mujer emprendedora, o sea, para crear otras narrativas. Me gustaría que Zezé hablase un poco de estas nuevas narrativas, ¿no? Si estas narrativas de tener personajes negros y negras siempre en la posición diversas, o siempre se trazó un perfil en Brasil, un poco para reforzar esta idea que Renata dijo, ¿no? Es toda una historia de Brasil, de lucha y de resistencia. Y me gustaría que tú hablases un poco esto también desde tu experiencia, ¿no? Como mujer, como una representante también negra de la población brasileña. Este transcurrir del tiempo en tu ámbito profesional, de cómo se trabaja estas personas, estos personajes. Un poco también tu experiencia en esto. Sí, yo tengo hablado mucho cuando hago alguna palestra que Renata, parabéns por sua iniciativa, que a única saída que nós outros temos é ocuparmos espaço como produtores, diretores, escritores, intérpretes, em tudo que envolve a cultura, poetas, enfim, tudo. Somente dessa maneira, lutando por esse espaço, por patrocínio, ou sem patrocínio, mas realizando nossos projetos para discutir essas questões, somente desse jeito podemos vencer essa luta. E temos um momento muito delicado no país que está mencionando desde o início de nosso encontro, que é a questão do poder. Então, temos um momento muito delicado, muito triste, porque temos um governante que despreza as mulheres, um governante que declara publicamente que tem 3 filhos, homens, e que falhou quando nasceu uma mulher. Então, é um momento muito triste, temos muita luta pela frente, e temos muita denúncia para fazer, e lutar, enfim. Sí, sí. A mí me gustaría que luego después tanto Gema como Zezé hiciera una pregunta a Renata, ¿no? Para que también si les ocurre algún tipo de pregunta, pero cogiendo un poquito el gancho de lo que nos dijo Zezé, me gustaría preguntarte, Renata, ¿cómo está siendo ahora, ¿no? El mundo de la cultura, tú como una mujer para sacar tus películas, el patrocinio, o sea, ¿cómo está siendo para las personas del arte, o al menos de tu ámbito del arte, sobre todo las mujeres, como Zezé bien dijo, las mujeres ahí tenemos ya un paso un poquito más atrás, porque según el presidente, ¿no? Somos... Bueno, no lo voy a explicar porque no lo somos, entonces no lo voy a explicar una verdad. ¿Cómo está siendo? O sea, ¿cómo ves el panorama a los días de hoy para la cultura, sobre todo una cultura, una película tuya que hace las otras narrativas, las narrativas más reales, la no romantizada de la realidad de la población negra? Quería que tú dijeras un poquito cómo estás viviendo esta experiencia. Sim, creio que seja importante dizer que a produção de curtometragens sinalas eu até escrevi aqui. Sí. É, em sua maioria composta por mulheres negras sendo jefas de equipo. Sí. Todo o filme é feito por mulheres em uma cabeça de equipe. A diretora de fotografia, a diretora de produção, a montadora, todas nós outros. Porque pensando nesta tentativa de morte subjetiva de los artistas, é importante que nosso trabalho também dialogue com as outras profissionais. Não tinha como fazer um curto como este se a equipe não fosse composta por mulheres e homens negros.
sim, porque são nossas histórias e há também uma questão que é econômica. A película foi produzida com um aporte financeiro. Então, é uma forma de distribuir, redistribuir este dinheiro para os outros artistas negros, né? Então, acredito que há um movimento em Brasil, sobretudo da comunidade negra das artes, de compreender a importância de aquilombar-se. Então, creio que nós outras, como você mesmo disse, Dai, estamos resistindo há muito tempo, né? Nós nos inspiramos em la arte de Zezé, de la Ruth, de la Leia, de las mulheres que vieram primeiro, que nos abriram caminho, que nos disseram, pode vir que nós outras já passamos por aqui. Então, nós outras reverenciamos essas mulheres, agradecemos por sua existência, por sua arte, por sua beleza, por seu encanto. É muito importante e, para mim, é muito emocionante estar em este encontro com vocês, Zezé. Agradeço demais, é muito importante para nós outros encontros de gerações. Somos mulheres negras que estamos em las artes em gerações distintas, mas que nos conectamos a partir de nossa ancestralidade. É muito bonito e é muito importante. Agradeço ao festival pelo encontro, por mediação de Dai, pela presença de Gemma. Enfim, creio que nosso trabalho é uma continuidade. Eu me sinto semente, né? Uma semente para que pueda produzir cada vez mais com dinheiro ou sem dinheiro. Creio que nossas histórias precisam ser contadas. Há um desmonte em todos os sectores de las artes em Brasil. Como se diz, acá é terra arrasada. Não há nada, não há dinheiro, não há perspectiva. Nós veníamos de um processo de reestruturação, de pensar a diversidade, não só racial, mas de gênero também, né? Editais, uma série de possibilidades de produção. Pero agora nosotros, eu creio que se fosse fazer hoje esta curta com dinheiro do governo federal, não existia, não seria possível fazer, né? Há cortos de amigos que ha sido censurado em festivais, em aporte financeiro. Nós não entendemos muito bem como vai se dar daqui para frente, por conta da pandemia também. Se tudo está cerrado, as pessoas não têm o básico, né? La comida, enfim, saúde. Então, nós estamos em estado de compreender como o Brasil vai se conduzir pós-pandemia. Pero este governo, como bem disse Zezé, arrasou nossa terra. Sí, sí. Totalmente, Sí. sí, totalmente. Si la pandemia es difícil para todas las personas, imagínate si hablamos de un país donde no protege sus ciudadanos, ¿no? Sí, Donde se sí, crea una exactamente. anacropolítica, donde Exactamente. se decide quién vive y quién muere. Habléis hablado de una cosa que es muy bonita, que es esto, ¿no? De la representatividad, de esta línea ancestral, que es lo que nos da la fuerza, ¿no? Para seguir. Imagínate, yo aquí estoy hablando con vosotras desde el otro lado del charco, cómo puede ser fortalecedor para mí, ¿no? Que soy una activista antirracista, que siempre me nutro de mi país, de la historia de Brasil, para poder salir cada día aquí y afrontar esta sociedad, porque la sociedad aquí es mayoritariamente blanca y te ve como algo ajeno y muchas veces incluso exponer nuestras experiencias es algo muy difícil, porque es explicar y legitimar
que eso lo que estás diciendo tú es algo de verdad que afecta y tiene este perfil no racial. Y me gustaría un poco también hablar con Gemma, preguntar, porque creo que hay una parte muy interesante, porque siempre cuando hablamos, no estamos hablando de racismo, el racismo institucional, de los policías que matan, de los policías que hacen abordaje aquí en el territorio de Barcelona, o sea, todo esto que con el COVID también se aumentó los abordajes con perfil también étnico aquí en Barcelona, porque estás con la mascarilla, no está, la manera con que trata una persona con un perfil es uno, con un perfil es otro, o sea, estos racismos cotidianos, ¿no? Y Gemma, por ejemplo, ¿no? Es una chica que se autodenomina racializada, ¿no, Gemma? Y ya viene, ¿no? Ya viene con este historial de empatía, pero la lectura que el mundo, ¿no? Que la sociedad te da no es una lectura de una mujer negra, ¿sabe? No es esta lectura que tiene un peso mucho más grande también en la sociedad. Pero además tú tienes esta empatía, tienes conciencia, eres una mujer inteligente y también está ahí codo a codo con esta lucha antirracista. Me gustaría también que hablase desde esta experiencia, porque una de las cosas para mí que Brasil tenemos que fomentar, que se piensa que el racismo es un problema de personas negras. No, el racismo es un problema de las personas no negras, ¿sabe? O sea, el problema, el concepto está en vosotros, o sea, la solución, o sea, quien tiene que cambiar los conceptos sois vosotros. Y de ahí viene el tema ser antirracista, ¿no? Tener todas estas conductas antirracistas. Y yo, por ejemplo, a Gemma veo una persona que tiene esta mirada por donde mueve, por la experiencia que tiene. Me gustaría que tú explicases, o sea, que hablas un poquito también de esta importancia de conciencia social y esta actitud antirracista que hay que tener en la sociedad para que de verdad fomentemos un cambio. Porque cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de Bolsonaro, si hay una persona ahí como presidente, está representando al menos una parte de la población, ¿no? Aunque sea los 30%, pero está representando. Como también hay que cambiar este enfoque. Estas personas que no sufren la piel tienen que tener esta mirada antirracista para de verdad que podamos cambiar las cosas a nivel social. Sí, bueno, por partes, también me gustaría decir, ¿no? En el tema de la cultura, que habéis tocado un tema muy importante, que es el de la representatividad, ¿no? Los referentes, lo importante que es sobre todo para la gente racializada en la diáspora, o gente como yo, que se ha criado aquí en Barcelona, ¿no? Que se autodenomina, ¿no? La ciudad de Barcelona, como tú sabes, da muy diversa, intercultural, ¿no? Y se promociona todo esto, cuando luego desde la cultura se instrumentaliza también la propia imagen de las personas racializadas para dar esta imagen, pero por otro lado existe ese racismo institucional también que a la vez ¿no? te vulnera los derechos. Entonces esta falta de coherencia, ¿no? Responde también a un interés político de lavar la imagen, ¿no? Y de dar de esta imagen de Barcelona multicultural, cuando muchas veces en el sector de la cultura se nos utiliza básicamente para dar la cara, para parecer, ¿no? Muy cool, muy progres, pero por otro lado todos los técnicos, los recursos, ¿no? Los puestos de poder están llevados por gente blanca. Entonces, esto es importante saber que esto pasa aquí, y la falta de referentes que hay en todas las producciones artísticas, ¿no? Donde además muchas veces en los medios de comunicación, series, ¿no? Películas, cuando salen personas racializadas, salen estereotipadas, estigmatizadas, criminalizadas. Esto es muy importante, ¿no? Porque las personas que también más jóvenes que nos vemos allí constantemente, pues es la imagen que recibimos y también la imagen que recibe la sociedad. O sea, la sociedad al final interioriza este imaginario que proviene tanto, ¿no? desde una ley de extranjería que vulnerabiliza a las personas, medios de comunicación que constantemente criminalizan, estigmatizan, y luego este racismo social, ¿no? Donde muchas veces las personas blancas no se hacen cargo de su responsabilidad dentro de todo este racismo, ¿no? Donde siempre piensan que el racismo, como tú bien dices, es cosa de los racializados, es su lucha, cuando nosotros desde la lucha antirracista lo que estamos precisamente es poniendo el foco en esa hegemonía blanca, ¿no? En esa responsabilidad de deconstruirse, de repensarse
y de esta reeducación que necesita la sociedad entera, incluso esta revisión histórica que necesitamos todos para entender qué nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Para entender a las personas racializadas por qué estamos en esta lucha. Esta revisión histórica es súper importante a nivel, ¿no?, de la violencia simbólica que hay en las calles, también en todos lados. Entonces, las personas blancas tienen que desmantelar su privilegio si queremos una sociedad justa e igualitaria, y se tiene que empezar también desde allí. Y por otro lado, las personas, no sé, yo por lo menos como persona racializada, yo también me cansé mucho de pedirle al blanco, a la blanca, al blanque ¿no?, que me dé unos derechos que ya deberían ser míos, y creo que también forma parte de que nosotres creemos también nuestros propios espacios por, desde y para nosotras mismas, ¿no? Eso también es súper importante, no estar todo el rato pidiéndole al blanco, porque ese es su trabajo, ese es el trabajo del blanco, lo que tiene que hacer. Y nosotras tenemos nuestro espacio desde donde nosotras creamos y desde, ¿no?, y donde el blanco no tiene nada que decir. Perdón si he sido un poco directa. No, está perfecto. Yo creo que hay mensajes que tienen que ser así, directas, Sí, ¿sabes? porque no hay Porque tiempo. ya no hay Estamos muy tiempo. cansadas, muy cansadas. Exacto, exacto. Ya no hay tiempo por ejemplo, ¿no?, mujeres como Renata tener que poetizar una película, que ella haga una película verdadera, pero con un inicio y un final feliz para las familias negras. Ya no hay tiempo, ¿no?, que Zezé Mota, como con todo su histórico profesional y todo eso, que ella pueda sentarse en el sillón de su casa y poder ver una representatividad en la música, en la cultura, en la tele, de tanta diversidad. Entonces, estamos hablando de cambios panorámicos de varios sentidos, y estoy totalmente de acuerdo con que no hay tiempo, o sea, el momento es ya. Y voy a utilizar una expresión, incluso voy a hacer adrede, que ayer fue utilizado y puede que algunas personas hayan interpretado mal por la charla que hubo ayer, que se llama hay que solear la visión, solear las ideas. Y cuando hablamos de solear, estamos saliendo del norte, saliendo de este eje europeo que nos fue impuesto por la colonización, y solear es mirar a África, mirar a la civilización genuina, valorizar y respetar donde nació la humanidad. Entonces, el termo solear no va geográficamente hablando ni de España ni de Brasil, es solear a nivel del mapa mundi, solear hacia África, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras ideas. Y no solo las personas afros o racializadas, todas las personas, porque hay que reorganizar el mundo y tendríamos que pensar cómo sería el mundo antes del colonialismo, ¿no? Cómo se organizaban estas personas, cómo vivíamos, cómo sobrevivíamos, porque la manera que está tal dicha democracia, tal dicha ley de extranjerías, estas cosas del mundo postcolonial no está para nada contemplando las realidades de todas las personas humanas en esta tierra, ¿no? Bueno. Um minuto, por favor. A Gemma trouxe uma questão e me recordou de uma fala de uma intelectual brasileira, Cida Bento, que ela disse que todos nós somos racializados. Nós temos que mudar o centro da racialização e trazer o branco para a questão central, né? Pero que costumam dizer que racialidades estão na periferia, pero que o centro da questão é a branquitude. Então, eles também são racializados e também têm lá suas questões para que nós podemos pensar a partir de cor de sua pele, que vem de seu privilégio, que são os benefícios que eles trazem por somente ser blancos. Dai, eu tenho solamente alguns minutos mais, porque eu tenho outro compromisso, e eu gostaria de despedir-me com uma canção que tem muito a ver com tudo que nós outros
estamos discutindo. De Wilson Moreira e Ney Lopes. Abre as asas sobre mim, oh, Senhora Liberdade, eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Não estamos no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre nós, abre as asas sobre mim, abre as asas sobre nós. Não estou ouvindo isso. Estou aqui emocionada, de verdade. Necessita respirar depois de um mensagem tão lindo, tão potente, tão... A ver, hablo, chicas, de verdade. Necessito 30 segundos. Ay, Es muito una lástima, obrigada. pero Muchas yo gracias, tengo otro Zezé. compromiso. Muchas gracias. Yo Muchas que gracias. agradeço. Prazer. regalo. Yo creo Gracias. que no hay mensaje más linda, más importante, fuerte y esperanzadora. De verdad, agradecemos mucho tu presencia desde el Festival GREC, desde Antica Teatro, desde nosotras Mujeres Brasileñas contra el Fascismo, por abrir este espacio, estar aquí con nosotras. De verdad significa mucho tenerte a ti como invitada por el valor que tienes como persona profesional y por estar, de verdad. Te dejamos ir porque sé que son otros compromisos, son otras cosas, pero prefiero decir que hasta breve, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora abro mano del idioma, voy a hablar el mío para ti, Zezé. Meus mais lindos respeitos. Obrigado por estar aqui. Agradeço em nome de toda a Assembleia e, de verdade, gratidão. Gratidão. Gracias. Muito obrigada. Ai, pero estamos também, não sei, parece que não, pero também estamos aí chegando aí ao momentito final. Eu creio que Zezé nos ha dado, ¿no? nos ha brindado a porta aí para o final de uma maneira muito linda, muito potente, de verdade. Pero antes me gustaría dejar un tepito, ¿no? Las consideraciones final para Gema, que pudiera hablar, o sea, libre. Eres tú la que tiene la palabra, el sitio de habla. Un mensaje para todas las personas que están oyendo, un mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo después de hablar de cosas tan duras a lo largo de la charla y Zezé con esta canción, quiero acabar con un mensaje de esperanza. No me quiero ir con mal cuerpo, quiero seguir en esta línea y pensar, ¿no? Que todo esto que está pasando también, verlo también como una posible oportunidad de repensarnos, de pensarnos, de darnos cuenta de que este sistema neoliberal extractivo, depredador, es insostenible y por eso la importancia de conocer otras narrativas, ¿no? Otras alternativas posibles donde realmente podamos vivir en un mundo más sostenible entre nosotros y en nuestro entorno. Entonces quizás espero que sea así, que a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, ¿no? que ha traído toda esta situación, logremos, ¿no? ese cambio radical y profundo que sea realmente transformador y nos dejemos de parches, que realmente esto sirva para hacer estos cambios a medio y largo plazo. Espero y lo deseo y en eso es en lo que trabajamos, de hecho. Soy yo ahora o no? Sí. Ah, sí.
Eu tenho que agradecer o encontro. Foi assim como Gemma, eu creio que nós temos resistido e existido. Não podemos parar. Temos que encontrar nossa parceira, nos olhar e pensar em que mundo nós queremos, porque esse mundo que hoje está não nos cabe, não nos serve, não nos representa, né? Queremos construir relações mais verdadeiras e que caiba todas nós outras, todas as mulheres, toda a comunidade LGBT, as mulheres indígenas, as mulheres negras, enfim, mulheres de todas as partes do mundo que não teria todas nós outras. Queremos e agradeço, espero que produzir cada vez mais, ter outras equipes com refas femininas e negras, e obrigada. Mira, yo no sé, yo solo tengo que reiterar mi agradecimiento tanto personal como colectivo, desde los organizadores. Creo que fue una charla, ¿no? Desde el corto, el mensaje del corto, una charla muy constructiva. Son charlas duras, pero en momentos tenemos que exponer estas realidades también. Pero como dijo Gema, ¿no? Como terminó Cecé con su música, Gema con su mensaje, así como Renata también y su película que tiene esta cosa poética, tenemos que siempre buscar maneras de resignificar nuestra existencia, ¿no? Y esto se da también por el aquilambamiento, se da por la unión y por la conciencia de saber que no estamos solos ni solas, ¿no? Nesta lucha, nesta resistencia. Quería agradecer a todas las personas que han estado ahí, ¿no? Viéndonos, escuchándonos. Estamos en la segunda semana, ¿no? Que es el Festival GREC, una programación del TICA Teatra, y nosotras de la Asamblea Mujeres Brasileñas contra el Fascismo hemos estado dentro de la programación. Ahí hemos estado con la mediadora también María Dantas, que también es de Mujeres Brasileñas contra el Fascismo, poniendo también la pauta fascista, hemos tenido también los cortos y hoy hemos estado con Renata. Estamos muy, muy, muy agradecidas. Hablo en femenino porque somos la mayoría en el mundo, ¿no? Y solo decir que mitad del mundo son mujeres y la otra mitad hijo de ellas. Entonces, más que normal hablar en femenino para agradecer a todas las personas implicadas. A Isa y Edu también, Isa inició con nosotras, por también poner, ¿no? Por poner esta análisis crítica también, ¿no? A través del arte, poner esta mirada a Brasil secuestrado. Y no sé, creo que si tuviera que decir una cosa, un poco haciendo alusión, el Brasil está secuestrado, pero lo vamos a retomar, lo vamos a retomar. Lo retomaremos. Muchísimas gracias, todas. Gemma, hasta breve. Creo que lo breve será un cafelito, cerquita. Renata, hasta breve. Mucho éxito en tu camino. Tu camino es necesario tener personas y mujeres como tú, otras mujeres en tu equipo, o sea, representatividad importa, necesitamos personas como vosotras, necesitamos mujeres como Gema y necesitamos mujeres como Zezé con su arte, con su fuerza. Así que... Como Dai también, por favor. Y entonces, nada, para terminar, muchísimas gracias. Y creo que desde Miguel, desde Ágata, desde Marcos Vinicius y desde también de Douglas Martín, y vamos siempre a hablar, Marielle, presente. Presente. Chao, gracias.